La verdadera historia de Annabelle. Todo comenzó cuando Deidre recibió por su cumpleaños un regalo de su madre, una muñeca de trapo, Raggedy Ann, con hilos rojos como cabello y una nariz roja triangular. Deidre era enfermera y vivía en un apartamento con Lara, quien tenía la misma profesión. Estas chicas nunca se imaginaron que esta inocente muñeca escondía un oscuro secreto, el cual pronto iban a descubrir. La pesadilla comenzó con pequeñas manifestaciones. Siempre que las jóvenes llegaban a su hogar, encontraban a Raggedy Ann en diferentes posiciones de cómo la dejaron. Generalmente les gustaba cruzar las piernas. Después empezó a moverse de un lugar a otro. Ella siempre estaba en la cama de Deidre, pero aparecía en otros lugares de la casa, como en una silla, un sofá o cualquier rincón. También dejaba mensajes escritos en un pergamino. Los mensajes decían: ayúdanos y ayuda a Cal. Cal era un amigo de las muchachas. Tras estas manifestaciones paranormales, las enfermeras decidieron llamar a la medium, quien pudo contactar con el espíritu de la muñeca, quien decía llamarse Annabelle Gies, una niña de 7 años que murió en la propiedad antes de que los apartamentos fueran construidos. Antes había sido un campo donde Annabelle fue muy feliz. Annabelle les hizo saber que lo único que quería era ser amada, y les preguntó si ella podía quedarse con ellas y moverse a través de la muñeca. Las enfermeras aceptaron, ya que por su profesión uno de sus dones era la compasión ante el dolor ajeno. Annabelle, en fechas navideñas, les dejó una bota de chocolates como regalo de agradecimiento. Ellas estaban encantadas de poder cuidar del espíritu de la niñita. Cal frecuentemente visitaba el apartamento. Él nunca pensó que Annabelle fuera linda, más bien le veía como una muñeca vodú. Ella lo hacía tener pesadillas constantemente. Una ocasión estaba Lara y él solos, cuando de pronto escucharon un ruido, como si alguien hubiera irrumpido en el cuarto de Deidre. A eso de las 11 de la noche, Cal esperó hasta que el ruido se silenciara para abrir la puerta del cuarto y prender la luz. Al ver con claridad no había nada extraño, hasta que vio a Annabelle tirada en una esquina. Él se dirigió hacia Annabelle y cuando estaba a punto de tocarla, sintió a alguien que estaba tras de él. Cal volteó y no había nadie, pero algo de naturaleza invisible le cortó el pecho. Toda su camiseta estaba llena de sangre. Al quitársela se percató que era una herida. Tenía la marca de una garra. Las enfermeras contactaron a un sacerdote de su iglesia, quien por su falta de conocimiento en demoniología decidió hablarle a los investigadores paranormales Warren, quienes descartaron la posibilidad de que las muchachas se mudaran de apartamento, ya que no era así de sencillo librarse de Annabelle, o más bien de la maligna entidad, pues realmente el espíritu de Annabelle Gies nunca arribó a la muñeca. Más bien era una entidad que nunca fue humana, un malévolo espíritu que usó el nombre de Annabelle como máscara, un oscuro ente quien movía a Annabelle como títere para simular que estaba poseída. Así es, se trataba de un demonio. Y aunque un exorcismo en el apartamento fue suficiente para liberar a las mujeres de ese demonio, la muñeca realmente nunca fue completamente liberada, pues el demonio se vinculó a ella. En el camino de regreso, los Warren tomaron a Annabelle por seguridad de las enfermeras. Sin embargo, en el camino se quedaron sin frenos y estuvieron a punto de sufrir un fatal accidente. Pero el agua bendita ayudó a calmar la ira concentrada en la muñeca. Edward
colocó en su oficina sobre una mecedora a Annabel, quien durante las noches levitaba. Lorraine comentó que un gato se apegó a la muñeca y constantemente le llevaba objetos Warren a su merced. Un sacerdote amigo de los Warren fue a visitar a Annabel y, a pesar de que los Warren le advirtieron de que podría ser peligrosa, cuando el religioso la vio, manera tosca la agarró y le dijo: «Eres una muñeca de trapo, Annabel, no puedes lastimar a nadie», para después lanzarla contra la pared. Ya había llegado la madrugada y el padre iba de regreso a su destino. Se trasladaba a una solitaria carretera. Estaba un poco nervioso por el altercado con Annabel y la advertencia de los Warren, cuando de pronto, al ver el retrovisor, sus ojos chocaron contra los de Annabel. Efectivamente, Annabel estaba ahí para provocarle un terrible accidente al padre. Él perdió el control de su auto y se volcó, pero afortunadamente logró sobrevivir. Otro de los casos en los cuales Annabel ha hecho de las suyas es el de un muchacho, quien fue de visita al museo de los Warren. La novia afirmó que él hizo burlas sobre la Radigan Ann. Lamentablemente, eso le deparó un trágico destino al joven, pues al ir de regreso del museo, él tuvo un fatal accidente en moto junto a su novia. Ella quedó con vida, pero él no logró sobrevivir. Actualmente, Annabel se encuentra encerrada en una caja con vidrio en el Museo de Ocultismo de los Warren, y cada semana un padre va a bendecirla. A principios del siglo XX en Florida, Robert Eugene Otto recibió un muñeco hecho a mano de una esclava, quien practicaba la brujería. Este no solo era un juguete, sino era un muñeco con vida propia, a quien Robert decidió llamarlo igual que él. Con la llegada de Robert, empezaron a suceder fenómenos paranormales en la casa. Las cosas volaban y se estrellaban contra la pared. Robert Eugene decía que era el muñeco, el cual era su mejor amigo. Cuando Eugene creció, se convirtió en un reconocido pintor. Siempre pintaba los cuadros a solas con Robert. Eugene siempre atribuyó su talento al muñeco. Cuando Eugene se casó, Robert fue mandado al ático, pues su esposa le tenía miedo, pero al poco tiempo, Eugene abogó para que fuera movido a la habitación de huéspedes, donde las personas aseguran que Robert siempre se asomaba por la ventana a observar a los niños cuando se marchaban a la escuela. Muchos de los trabajadores renunciaron, pues no soportaban escuchar su risa siniestra de niño. Después de que Eugene murió, Robert pasó a las manos de los nuevos propietarios de la casa, quienes tenían una hija de 10 años, la cual asegura que Robert trató de matarla y atrancó la puerta para que sus padres no pudieran ayudarla. Actualmente Robert vive en un museo de Key West, Florida. Todo aquel que quiera una foto con él tiene que pedirle permiso, porque si no, las consecuencias podrían ser graves. Bathsheba, la verdadera historia del conjuro. En la década de los 70, la familia Perron habitó en una granja en Harrisville, Rhode Island, donde vivirían los años más espantosos de sus vidas. Desde que llegaron hasta que se fueron, la familia fue testigo de manifestaciones paranormales que ocurrían en la solitaria y maldita casa. Las manifestaciones generalmente eran por la noche y siempre comenzaban con un llamado a la puerta tan fuerte que despertaba a los miembros de la familia. Se podía percibir una niebla azul que abundaba por la casa. La granja era tan antigua que muchas personas murieron ahí. Aunque la mayoría eran espíritus buenos, había un espíritu malvado y vengativo que se llamaba Bathsheba Sherman,
una bruja que sacrificó a su primer hijo como ofrenda a Satanás. Después de esto, la mujer quedó maldita y sus otros 3 hijos morirían al cumplir 4 años de edad. La leyenda dice que Bathsheba maldijo la casa antes de morir. Se dice que ella misma se quitó la vida ahorcándose. La familia Perron acudió a Edward y Lorraine Warren. Ellos fueron quienes determinaron que el espíritu más violento de la casa era la bruja Bathsheba, ya que Caroline Perron, la madre, fue atacada por una mujer con el cuello roto, cuyo rostro no se podía distinguir. Las marcas que le quedaron fueron como de una aguja, y con una aguja es como Bathsheba mató a su propio hijo. La familia Perron pudo liberarse de Bathsheba después de que Caroline, quien fue principal víctima de la ira de Bathsheba, fue sometida a un exorcismo, ya que se decía que el espíritu de la bruja envidiaba a Caroline y deseaba quedarse con su esposo e hijas. Actualmente la casa sigue embrujada, pues las familias que han habitado la casa se cambian al poco tiempo, ya que aseguran que espantan. Incluso un trabajador que estaba remodelando la casa huyó dejando todo su equipo de trabajo en la casa y nunca más volvió. El mal tiene muchas apariencias y se manifiesta de formas diferentes, a veces en la figura de una inocente niña, como en el caso de Barbara Skrylova, una mujer de 33 años, quien padecía una rara enfermedad que la hacía aparentar menos edad. Aunque parecía que no rompía un plato, lo que había dentro de ella era puramente maldad. En el pasado, Barbara había usado su enfermedad para hacerse pasar por una niña y ser adoptada por una generosa familia. Funcionó por algún tiempo, pero tras su violento comportamiento fue descubierta y tuvo que marcharse. No le quedó más remedio que estudiar la universidad, donde conocería a las esquizofrénicas hermanas Clara y Katerina Maurerova. Clara era madre de 2 niños. El padre de sus hijos la había abandonado por su agresivo carácter, así que decidió criar a sus hijos junto a Katerina, quien tenía una mente muy débil, y aunque no todo era color de rosas, todo marchaba bien para la familia, hasta que las hermanas decidieron invitar a Barbara a vivir con ellas. No se imaginaban que le estaban abriendo las puertas de su casa al mismísimo diablo. Barbara era una mujer muy inteligente y manipuladora. Sin embargo, en ocasiones tenía episodios en las que ella realmente creía que era una niña. Aquí es cuando la situación se empieza a descontrolar, pues ella comienza a tener celos de los niños y poco a poco comenzó a manipular a las hermanas a su antojo, logrando que ellas castiguen injustamente a los niños. El verdadero infierno comenzó cuando entre las 3 despiadadas mujeres encerraron a los niños en una jaula de hierro en el sótano. Los dejaron sin ropa, sin comida, ni siquiera una sábana con la cual protegerse del frío. Por meses, los niños fueron sujetos a inhumanos y atroces maltratos. Los golpeaban, les daban choques eléctricos, los quemaban con cigarros y solo muy de vez en cuando los bañaban a cubetazos. Imposible imaginar que la pesadilla podría empeorar, pero la parte más brutal de la historia estaba por llegar. La retorcida mente de Barbara no tenía límites. Basándose en el cuento de Hansel y Gretel, se le ocurrió una espeluznante idea: engordar a los pobres niños para poder comer de ellos. Pasó el tiempo y cuando los niños estaban más llenitos, la mayor de las crueldades comenzó.
Les cortaron pedazos de carne de sus piernas. Tan grandes eran los pedazos que las cortadas casi llegaban hasta el hueso. Las desalmadas mujeres le hallaron gusto a la carne humana y siguieron cortándoles otras partes del cuerpo. Ni siquiera les brindaban medicamento para aliviar el dolor de los pequeños. Un día, Bárbara decidió instalar una cámara para vigilar a los niños. Una cámara que terminaría con el suplicio de los torturados, pues uno de sus vecinos tenía un monitor para vigilar a su bebé, y en una ocasión el hombre interceptó la transmisión y vio las horribles escenas de terror que pasaban cerca de su casa. Tras este suceso, se comunicó con la policía. Cuando las autoridades llegaron a la casa de las mujeres, las hermanas fueron quienes abrieron. Trataron de evitar que los policías entraran al sótano, pero fue en vano su esfuerzo, pues los policías no desistieron. Cuando ellos bajaron, encontraron a Bárbara tirada en el suelo suplicando por ayuda, fingiendo ser una niña y una víctima más. Tras de ella estaban los niños encerrados en las más deplorables condiciones y en muy mal estado de salud. Los niños fueron llevados a emergencias, donde uno de ellos lamentablemente murió. Respecto a Bárbara, la llevaron a un hogar para niños, del cual por la noche escapó. Las hermanas fueron llevadas a juicio. Por un tiempo trataron de encubrir a Bárbara, diciendo que ella era una niña a quien habían adoptado, pero después terminaron diciendo la verdad, que Bárbara era una mujer adulta y las había influenciado para cometer aquellos salvajes crímenes. A Clara y Caterina las sentenciaron a 12 años de prisión. Pasó un año y Bárbara fue encontrada, pero ahora simulaba ser un niño genio. Se llamaba Adam. Una amable familia la había adoptado y nunca se habían imaginado el malvado ser a quien amaban. Ahora fue sentenciada a pasar 5 años en prisión, pero logró salir en el 2011, cuando apenas llevaba 4 años. En casos como este, la realidad causa más miedo que una película de terror. Pogo, el payaso asesino. La verdadera historia del payaso eso. John Wayne Gacy, tras haber tenido una infancia difícil, en la cual su alcohólico padre lo golpeaba constantemente y había sido abusado sexualmente por un amigo de la familia, John se convirtió en lo que parecía un ciudadano ejemplar, puesto tenía un puesto directivo, estaba casado, le encantaba participar en las obras sociales y además era el payaso Pogo, personaje muy reconocido en Illinois, quien asistía a desfiles y fiestas infantiles. Lo que las personas no sabían es que tras esa amable sonrisa no había bondad, sino perversión y maldad. Entre 1972 y 1978, Wayne Gacy abusó sexualmente y mató a 33 atractivos jóvenes cuyas edades eran entre 14 y 21 años. Generalmente Pogo amarraba a sus víctimas, los torturaba, los sodomizaba sexualmente y finalmente los estrangulaba hasta matarlos. 29 de las víctimas fueron enterradas en su propia casa y las otras 4 lanzadas a un río. En 1994, Pogo fue condenado a muerte, aplicándosele una inyección letal. John murió sin mostrar ningún arrepentimiento. Sus últimas palabras fueron: matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Béseme él. Nunca sabrán dónde están los otros. La tragedia y abominación no fue su único legado. Sus pinturas en óleo de payasos son actualmente reconocidas en el mundo.
Hay muchos tenebrosos payasos creados por la industria del entretenimiento que han sido inspirados por Pogo, como lo es el payaso que aterrorizó en Friendship de AHS Twisty, e incluso en la misma serie, pero en la temporada del hotel, del personaje de los mismos John Wayne Gacy aparece en el capítulo La Noche del Diablo. Y aunque este asesino no fue la inspiración principal para crear al payaso más terrorífico del cine, sí hubo detalles que tomaron de Pogo para completar el auténtico Pennywise. En 1949, Kotage City, Maryland, fue sede de la tragedia de un adolescente de 14 años llamado Robbie Mannheim. Todo comenzó cuando su tía espiritista le enseñó al joven a usar la Ouija. Primeramente, todo era un juego para Robbie, pero semanas más tarde, la tía fallece por supuestas causas naturales, por lo que Robbie comienza a jugar a solas para comunicarse con su tía muerta. Este fue el principal detonante del calvario que se avecinaba. Comenzó con extraños ruidos por la madrugada, golpes a la pared, movimientos autónomos de los objetos, arañazos en las paredes. El cuadro de Jesucristo se retorcía sin explicación. Una vez en clase, los compañeros de Robbie fueron testigos de cómo el escritorio de Robbie se deslizó por sí mismo hasta golpear a algunos compañeros. Poco a poco, esta oscura energía empezó a afectar directamente a Robbie. Mostraba un comportamiento más huraño y los fenómenos paranormales empezaron a repercutir físicamente en él. Le marcaban el pecho con arañazos que venían desde dentro. Un sacerdote católico fue a visitar a Robbie y no tomó mucho tiempo para que las fuerzas malignas se manifestaran. La cama de Robbie se sacudía por sí misma. Su botella de agua bendita explotó y el fuego de las velas estaba sin control. Cuando una voz irreconocible sale desde Robbie y dice en latín: «Oh, sacerdote de Cristo, sabes que soy un demonio. ¿Por qué me molestas?». Se trasladó a Robbie a un hospital para que el reverendo Schulze le realizara un exorcismo. Lamentablemente, quien poseía a Robbie hirió gravemente al reverendo, dando por cancelado el exorcismo. La familia de Robbie se percató que en su pecho se marcaba una señal: St. Louis, lugar donde falleció la tía espiritista, donde más tarde llevarían a Robbie en busca de ayuda. Un padre jesuita fue quien realizaría este último exorcismo en St. Louis, donde el demonio dentro de Robbie se volvía muy violento ante imágenes religiosas, maldecía con una voz demoníaca en diferentes idiomas, ofendía a los religiosos sexualmente y escupiéndoles en el rostro. Pero no fue suficiente para que los religiosos desistieran. Después de un largo, complejo y peligroso exorcismo, desde adentro de Robbie salió una nueva voz que dijo: «Satán, Satán, soy Miguel, y ordeno a Satán y a los otros espíritus malignos que dejen este cuerpo en el nombre de Dios, inmediatamente, ahora, ahora, ahora». Robbie se retorció hasta que encontró la calma. Dirigió su mirada a los sacerdotes y les dijo: «Se ha ido». Are you afraid of the dark? Are you scared?